Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es 50 sombras de Grey. Alguien me lo recomendó para poder entender mejor cómo es que las mujeres sienten o entienden su sexualidad. Y la verdad es que tenía curiosidad por saber a qué se debía tanto escándalo en el internet. Así que decidí tomar el libro y embarcarme en esta curiosa y extraña aventura romántica y sexual. Así que vamos a ver qué nos tiene 50 sombras de Grey. La historia se centra en esta joven llamada Anastasia, la cual se enamora del excéntrico multimillonario Christian Grey. Y para sorpresa del personaje principal y del lector, este la ama de vuelta con pasión y locura. Y eso es todo. Como podrán ver, la historia es sumamente básica. Es la misma historia que se ha contado en innumerables ocasiones. Y este libro en particular es simplemente el primer acto de casi todos los romances con los que yo me he topado. Los dos personajes se conocen, sienten cosas el uno con el otro, pero no saben qué es lo que sienten. Y este libro llega hasta el conflicto o malentendido que tienen todos los romances con los que yo me he topado. Y considerando que hay otros dos libros en la saga, es de asumir que siguen la misma regla de todos los demás romances, que en el fondo el conflicto solucionado y los dos personajes viven felices para siempre. ¡Hurra! Bueno, claramente la gracia no está en la historia, por lo tanto la gracia en el libro debe estar en el género, que para aquellos que no lo saben, este libro pertenece al género de erótica, y no es cualquier erótica, sino que es de erótica sadomasoquista. Y concedido que nunca he leído un libro de erótica salvo por este, yo asumo que hay mejor erótica, por lo menos como libro erótico o como libro erótico no funcionó conmigo. Personalmente conmigo no funcionó. Ahora, ustedes podrían argumentar, bueno, el libro no está escrito para ti, está escrito para mujeres, la idea es que a las mujeres les funcione. Puede ser, pero por muy diferente que sea nuestra percepción de la sexualidad, yo dudo que una mujer considere erótico un contrato de casi 10 páginas. Ahora, puede ser. A lo mejor las mujeres consideran que es muy romántico que alguien se tome el tiempo de escribir un contrato de 8 páginas para definir las bases de la relación. ¿Sí? No lo sé. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, a lo mejor la gracia está en los personajes. Los personajes tienen algo que llama la atención o por la cual el libro se vende. No, supongo, la verdad es que no. Anastasia Steele sufre el síndrome del bello cisne. Básicamente es un personaje tan agobiado por sus problemas del primer mundo que no tiene tiempo de formarse una personalidad. Es un personaje totalmente plano que no, con el cual uno no sabe qué es lo que esperar con el personaje, porque básicamente no es nada, no tiene personalidad. Tanto puede estar a favor de una postura en una página como en contra en la página siguiente, simplemente porque no sabe quién es. Simplemente el personaje se busca problemas por los cuales quejarse. Ahora, alguien me podría decir, hey, yo me siento identificado con el personaje de Anastasia Steele, o por los problemas que sufre Anastasia Steele. Y bueno, claro, cuando el personaje sufre todos los problemas que puede sufrir alguien, de más que alguien se va a sentir identificado tarde o temprano con el personaje. Pero es porque simplemente abarca un abanico tan amplio de problemas que a alguien le va a llegar tarde o temprano. A mí me llegó en algún momento. El otro personaje es Christian Grey,
que simplemente es una criatura narcisista, opresora y abusiva. Pero está excusado porque tuvo una infancia tortuosa. Hijo de una prostituta adicta al crack, fue adoptado por los Grey a una temprana edad. Y su iniciación sexual fue con una amiga de su madre adoptiva, la cual lo inició en el sexo sadomasoquista. Y como fue su primera vez, él simplemente es la única forma en la que entiende el sexo. Básicamente el personaje no consigue otra forma de tener sexo que no sea golpeando a alguien. Y como podrán ver, son personajes sumamente queribles con los cuales cualquiera se puede sentir identificado. Mi problema con este libro, básicamente, más que los personajes, más que la historia sea un cliché, es cómo se vende, o más bien cómo vende el personaje Christian Grey, que a pesar de ser un abusador, lo venden como la epítote de la pareja ideal. Y no me refiero a cómo es en la cama, cada quien hace lo que quiera ahí, yo no juzgo. Pero mi problema es cómo es fuera de la cama, cómo es fuera de la habitación, cómo manipula y oprime al personaje Anastasia Steele. Básicamente, Grey no deja ser Anastasia, aunque Anastasia no es mucho que digamos, por lo tanto tampoco es que afecte mucho, pero mi problema está en que uno se siente uno debería sentir lástima por Anastasia por estar envuelta en una relación abusiva, y uno termina sintiéndose más cercano a Grey, o por lo menos por cómo lo retratan en el libro, uno termina apoyando a Grey en su forma de ser, y esa no debería ser. Las relaciones abusivas son un tema sumamente complicado y no creo, y me molesta que se venda como la forma en que deberían ser las relaciones. Eso está mal en tantos sentidos. Pero a lo mejor yo estoy leyendo mucho, o mucho más profundo de lo que debería leer. Y a lo mejor este libro simplemente es nomás, y no... O a lo mejor el libro no se trata de vender como la epítote de la relación perfecta, pero fue así como me llegó a mí, por lo menos. Así fue como me lo presentaron, o más bien cómo fue que yo entendí el libro. A lo mejor simplemente yo soy el torpe. Y ya que me lo recomendaron para entender a las mujeres, ¿qué fue lo que aprendí del libro? Bueno, como ya dije, al parecer hay que ser abusivo para mantener a la mujer interesada, es lo que entendí del libro. Al parecer no hay nada más romántico y sensual que un contrato de 10 páginas, así que la próxima vez que tenga pareja me voy a dedicar a escribir 10 páginas de contrato. Y por último, si eres una persona atractiva y con mucho dinero, las mujeres se van a mojar al verte. Lo cual eso ya lo intuía un poco, pero este libro realmente me lo dejó muy en claro, realmente. En resumen, no se lean este libro. Hay mejor porno allá afuera, si es que eso es lo que están buscando. Hay mejores libros allá afuera. Y yo asumo que también hay mejores libros de erótica, e incluso erótica sadomasoquista allá afuera. Este libro la verdad es que por lo menos conmigo no funcionó. No le vi ninguna gracia, no vi nada interesante. Los personajes no conectaron, por lo menos conmigo. No consideré interesante saber qué es lo que importa. No consideré importante o interesante qué es lo que pasaba con los personajes. Como dije, eliminar cualquier personaje, incluso los personajes principales de este libro, harían que el libro fuera exactamente igual. No hay nada especial en este libro, no hay nada interesante en este libro.
salvo por el sadomasoquismo, este libro no tiene nada, no es interesante. Creo que he dicho que no es interesante muchas veces, pero me cuesta hablar de este libro porque no tiene nada. En fin, eso sería todo en esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Que tengan un buen día.